suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar dándole gracias a nuestro único vivo y verdadero Dios, nuestro Salvador, porque Él nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha dado la gracia y la oportunidad de estar aquí para escuchar su palabra y crecer en el conocimiento y en el discernimiento que Él tiene para cada día, para cada uno de nosotros cada día. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por ti, Hijo amado Jesucristo, porque tu palabra nos enseña, Señor, que separados de Él nada podemos hacer, nos dice Juan 15:5. Hemos encontrado, Señor, la salvación, porque tú eres el camino, la vida y la verdad, y en nadie podemos, Señor, encontrar la libertad que tú nos has dado. Y por eso, Señor, hemos sido libres para darte a ti toda la alabanza, la adoración, toda la honra y toda la gloria. Y queremos pedirte de todo corazón, Señor, humildemente, humillándonos delante de tu presencia, que seas tú usando, Señor, a tu siervo Gustavo, con la palabra que tú has puesto en su corazón, para el crecimiento y el discernimiento que necesitamos diariamente para poder sobrevivir en este mundo, Señor, lleno de maldad y de pecado. Pero sabemos que en ti está la luz, la verdad y el alimento, Señor, que son esos pastos verdes, que es tu palabra. En el nombre maravilloso de ti, Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias y en Él te pedimos que nos des, Padre, tu bendición hoy y siempre. Amén y amén. Todos, amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su misericordia y sus bondades. Gracias a los hermanos que nos han ministrado las alabanzas en esta mañana y nos han edificado. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, queremos darles a todos y cada uno las bienvenidas en esta mañana, ¿verdad?, recordando lo que nos enseña las Escrituras. En Romanos 15:7 nos dice: de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que, como hijos benditos de Dios, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, les damos la bienvenida, ¿verdad? En este lugar también le damos la bienvenida a los que nos ven en línea, en diferido. Sé que es en otro día que ustedes nos ven, pero también rogamos a Dios que todo lo que ustedes puedan ver en este canal de YouTube sea para su edificación y su crecimiento espiritual también. Así lo deseamos de todo corazón. Bienvenidos entonces todos y cada uno en el amor de Cristo. Algunos anuncios que queremos compartir hoy. De nuevo, la información del boletín ahora va a estar contenida en la pantalla de verdad de anuncios. Por favor, denle seguimiento. Ahí vamos a estar poniendo el mes, las finanzas del mes, ¿verdad?, las actividades próximas que hayan de llevarse. Ya no se va a producir el boletín como se estaba produciendo, sino que solamente vamos a hacer un tiraje de lo que es esta parte que usted ve en esta primera columna, el plan de salvación, la directiva de la iglesia, y en la otro lado de la columna va a tener usted la tarjeta de comunicación. Eso lo vamos a imprimir y lo vamos a mantener al día en la estación de los Ujieres, allá donde está el hermano Wilson, ¿verdad? Para que usted ahí haga uso de ella, nos informe cualquier cambio en su situación familiar y sobre todo si necesita consejería o si necesita... o si usted necesita involucrarse en algún ministerio, ¿verdad? Ahí nos puede dejar saber.
También recordarle, ¿verdad?, que nos mantengamos comunicados por medio de las aplicaciones de Signal y de Telegram. Si usted desea hacerse miembro, use la aplicación de Signal. Si usted desea solamente darle seguimiento al ministerio, no está todavía completamente convencido de ser parte del ministerio, ponga la aplicación de Telegram. Déjeme saber, yo lo agrego al grupo de la iglesia y con un solo mensaje le hacemos llegar a toda la información necesaria en un solo momento, ¿verdad? Es importante que tengamos esto en mente. También recordemos cómo los viernes estamos teniendo el servicio de oración en línea a través de la aplicación Google Meet. No nos estamos reuniendo, le estoy rogando a Dios la próxima semana, después del servicio, tener una reunión breve con todos ustedes como miembros e informarles cómo las finanzas han ido gradualmente mejorando desde que tomamos la decisión de hacer los cultos en línea, ¿verdad? Porque no se hace uso de electricidad ni del gas, pues en los meses que estuvo frío. Ahora no se va a necesitar el gas, sino que hay más energía por el aire acondicionado. Pero le damos gracias a Dios porque ha significado un ahorro evidentemente, ¿verdad? Y las finanzas de la iglesia comienzan a ir de nuevo en la dirección correcta. Siempre es bueno, ¿verdad? Como recomiendan los especialistas, tener un fondo de emergencia de unos 3 meses, ¿verdad? Reservados. En caso de que las cosas no pudieran andar bien, por lo menos en 3 meses es suficiente tiempo para que la iglesia encuentre una medida preventiva si las finanzas no marchan bien. Eso igual es recomendable en la familia, ¿verdad? Sea que lo hagamos o no, alguien se está riendo allá atrás. Pero sí, es recomendable tener un fondo de emergencia. Yo sé que la situación es dura para muchos, pero es recomendable, es prudencia, ¿verdad? También les quería comunicar que nos sigan ayudando con el calendario de limpieza. Por favor, ponga su nombre. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han ayudado. Esto también representa un ahorro para el ministerio. Hermanos, todas las actividades que ustedes ven aquí son voluntarias. Ni el pastor, ni los diáconos, ni los hermanos de la alabanza reciben un salario. Todo lo hacen ellos con amor, con dedicación, ¿verdad? Y esto es... ¿De quién es ese niño tan insoportable? Ese es mi hijo, Liam. Este muchacho me sacó de... pero todas las actividades que ustedes ven aquí son voluntarias, ¿verdad? Y no se tiene un salario, sino que las cosas se hacen por amor al Señor y por amor a los hermanos y al ministerio. Así que, por favor, si usted considera, tiene el tiempo y la voluntad, anótese. Y en el calendario están las 52 semanas de este año y nos deja saber para que le proveamos la clave, ¿verdad? Del padlock. Así usted viene a la hora que va a desear hacer limpieza, accesa a las llaves que abren todas las puertas y nos puede ayudar con eso. Y se lo agradecemos de todo corazón de antemano, porque esto también es importante para la buena marcha del ministerio. ¿Qué va a decir? La cámara se cerró. Oh, hermano Marco. Sí, hermano Marco va a ayudarnos con eso. Bueno, también el siguiente anuncio tiene que ver con los bautismos. En los bautismos es recordarles solamente que es uno de los pasos de obediencia, ¿verdad? Que el Señor Jesús dejó como ordenanzas para su iglesia. Número 1, encontramos en 1 Corintios 11 que ordenó la cena del Señor, es decir, cada vez que la celebramos traemos a la memoria de lo que Cristo hizo por nosotros y que un día, ¿verdad?, estaremos con Él celebrándola también. Esto es, dice, cada vez que celebrar la cena del Señor, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿verdad? Por otro lado, el mandamiento de bautizar a los discípulos, dice así, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la segunda ordenanza. Y la tercera ordenanza, ¿cuál es? Evangelizar, ¿verdad? Evangelizar, esa es la tercera ordenanza, ir y dar testimonio de Él. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente. Si usted es un cristiano que acaba de hacer su decisión por Cristo, por favor, comuníquese conmigo para que podamos planificar un día de bautismo que también lo combinaríamos con un día familiar para ir a un lugar así, a tener los bautismos y tener un día en familia, ¿verdad? Recuerde, por favor, no tener tanta confusión en esto. Yo sé que hay ministerios que tienen la preferencia de hacer cursos de preparación, ¿verdad? La verdad que cuando le hemos hecho capítulo 8, el único requisito que le pidió Felipe al eunuco fue, ¿cuál fue? Creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, aquella agua, ¿qué me impide que yo me bautice? Inmediatamente descendieron
y lo bautizó, fue de inmediato. No tuvo que pasar, ¿verdad?, 6 meses, 8 meses, 9 meses. Hay iglesias que lo hacen y si bien lo desean hacer, no es necesariamente bíblico, es su preferencia. Y bueno, se respeta. Este ministerio no, este ministerio va como lo dice la Escritura. En el gran mandamiento, la gran comisión, dice así, por tanto, y toda potestad, dice Jesús, me es dada en los cielos como en la tierra. Por tanto, por esta razón, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Número 1, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Bautizarse es una vez. La enseñanza y el aprendizaje en la vida del creyente, ¿cuánto tiempo dura? Toda la vida, toda la vida. Entonces, por eso es que es importante, es un paso de obediencia, por eso tiene que ir precedido solamente del deseo de obedecer al Señor. Así que si usted desea hacerlo, comuníquese conmigo para que podamos planificar y aprovechemos estos meses cálidos, ¿verdad? Que eso es muy bueno. En invierno no creo que ninguno de ustedes quiera bautizarse a temperatura bajo cero, ¿verdad? Ni yo tampoco lo quiero bautizar a temperatura bajo cero porque me enfermo. Bueno, en esta mañana le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Luis Gómez que nos trae la lectura bíblica, la cual se encuentra en Efesios capítulo 2, todo el capítulo 2. Lo vamos a leer. Hermano Luis, este es su tiempo. Gracias, hermano, y que el Señor le bendiga. La lectura se encuentra en Efesios 2 y lo vamos a hacer antifonal. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Cuando todos estén listos, me dan un amén. Y la lectura dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo los corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derramando la pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca.
Así que ya no seáis extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordenados, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos glorificando tu nombre. Y te pedimos que seamos edificados en esta mañana por medio de tu palabra, para conocer la verdad, porque sin la verdad no podemos conocerte ni glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. 1, 2, 3. Bueno, le damos gracias, ¿verdad, al Señor? Y por la palabra bendita y santa de Él, ¿verdad? Que nos dice, salvos somos por gracia. Vamos a darle el tiempo ahora a los jovencitos que pasen con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Creo que van a tener que estar juntos hoy todos porque no está el hermano Edgar. Si alguien nos quiere ayudar, se lo agradecemos, ¿verdad? Van a pasar entonces con nuestra hermana Ana, ¿verdad? Con nuestra hermana Verónica, perdón, sí. Que Dios les ayude, hermanos, y que resplandezcan para la gloria de Dios esta nueva generación que es para el Señor. Bueno, en esta mañana vamos nosotros a quedarnos aquí a estudiar y a ver lo que nos dice la Escritura de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quisiera contextualizar dos cosas por las cuales esta predicación hoy, el día de hoy, se hace muy necesaria. El día de mañana se celebra el Memorial Day. En el Memorial Day, esta nación rinde tributo a todos los hombres que han peleado en las guerras para sostener esta nación y llevarla hasta donde está, para defender la libertad, ¿verdad? En ese sentido, es importante reconocer que para muchas familias el día de mañana es un día verdaderamente solemne. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen miembros de su familia que murieron peleando por la libertad de esta nación, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos en contexto. La razón por la que se hace de importancia este pasaje es porque en el sentido teológico nos recuerda que hay una verdad que no podemos omitir respecto del Señor. Y esa verdad es que cuando fuimos creados para una vida eterna. El problema es que cuando el pecado entró por medio de Adán, esa relación con Dios se rompió y por lo tanto entró la muerte, entró el pecado y por el pecado la muerte a los hombres, de manera que los hombres cesaron de existir. Y desde el principio de la humanidad, creo que no me equivoco si les digo a ustedes que para muchos es un gran temor la muerte. Es un gran temor la muerte. De manera que aún los hombres de Dios comprendieron que cuando les fue revelada la promesa del Mesías y que por el Mesías venía la resurrección y una vida eterna, ¿verdad? Comenzó a entrar en los hombres también en la comunicación de Dios, junto con Dios, una esperanza de retornar a ese estado primero. De esto se ocupa Pablo magistralmente en la Epístola a los Romanos cuando nos dice que por un hombre, Adán, entró el pecado a toda la humanidad y que por otro hombre, cuando se dice hombre, hago la distinción, para Jesús, al tener una naturaleza divina y humana, a esto se llama hipóstasis, significa que conviven dos naturalezas en un mismo cuerpo sin mezclarse. Esto es como el ejemplo cuando en un mismo contenedor usted tiene agua y aceite, no se mezclan, están ahí unidas pero no se mezclan. Entonces, para Jesús es correcto decir tanto que es Dios como que es hombre. La una naturaleza no niega a la otra porque ambas naturalezas viven en él. Error sería si usted dice que yo soy divino, porque yo no lo soy, yo soy humano, yo soy solo hombre. Entonces usted no puede darme a mí atributos allá en su mente, en su idea, como sucede hoy con muchas otras cosas,
de que yo tuviera algo divino en mí, excepto lo que Dios ha querido poner en mí. No hay nada más divino. Soy un ser humano solamente y la atribución mía en mi naturaleza es predominantemente humana. Yo soy solo hombre. Jesucristo no es solamente hombre. Pablo, cuando hace la referencia, dice, por un hombre entró el pecado y por otro hombre, Jesucristo, dice, diciéndonos claramente quién es. El pecado salió de la humanidad. Y esto debería ponernos en perspectiva claramente, porque todavía hay muchos, lamentablemente, y esto para mí es una angustia, se lo confieso, hermano. Hay muchos que están buscando la salvación en otras cosas, pero la Biblia nos dice claramente que solo por Cristo salió el pecado. De otra manera, el pecado no salió de la humanidad. De otra manera, el pecado todavía sigue en los hombres, de manera que cuando el mismo Pablo, que escribió Romano, escribe 1 Corintios capítulo 15, les dice, porque hay muchos de ustedes que dicen que no hay resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, van en vuestra fe, están muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, en el contexto principal, hay un tema central, mi amado hermano, y usted tiene que prepararse hoy, porque cualquiera que me oiga predicar acerca de esto le va a decir, ese tu pastor está loco. Y ciertamente el evangelio es locura para muchos, porque el evangelio habla de que los muertos volverán a vivir. La Biblia nos habla en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, como todo un valle lleno de huesos secos. Esos huesos se pararon y comenzaron a salir tendones y comenzó a salir músculo y sangre corriendo y los cubrió piel, pero no estaban vivos hasta que el Señor le dio la orden a Ezequiel, sopla, porque en ese soplo yo voy a poner el espíritu para que esos cuerpos vuelvan a vivir. Y volvieron a vivir. Volvieron a vivir. ¿Quién sabe cuántos años tendrían que haber pasado para que esos huesos estuvieran secos ahí? Quizás la generación en la que esos hombres se levantaron ya era otra generación, no es la generación en la que vivieron y murieron, sino que era otra después. Pero de eso solamente dio testimonio ¿quién? El profeta. Y mucha gente piensa que esto es en el sentido figurado, que son fábulas. Como muchas cosas de la Biblia que todo el mundo dice que son fábulas. Incluso los mismos testigos de Jehová dicen que Jesucristo solo resucitó espiritualmente, no en un cuerpo. El problema con eso es que es un cuerpo, el que logra ver Pablo entrando a Damasco en el resplandor, es un cuerpo que le habla, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, que había creído como los demás fariseos que Jesucristo había muerto en condenación como un blasfemo que decía que era el Hijo de Dios cuando supuestamente no lo era y que no había resucitado sino que sus discípulos se habían robado el cuerpo, pero el problema es que quien me está hablando es el mismo Jesús. Y vimos en la semana pasada cómo después de su conversión, dice él en su testimonio, entré a Jerusalén y me sobrevino otro éxtasis, otra visión, y me volvió a hablar. O sea, no me habló una vez, me habló 2 veces, de manera que vemos a Pablo determinado a morir por Cristo. Yo no creo que estaba hablando a la ligera Pablo cuando dice aquí en la Escritura, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque lo que he visto, yo sé lo que he visto. Pero Pablo, los otros soldados que iban contigo camino a Damasco, ellos no se convirtieron, ellos no entendieron, ellos no vieron nada, solo el resplandor. Sí, pero a mí me habló. Y se los he dicho, mi amado hermano. Y la palabra de Dios lo dice. No crean que he venido a traer paz, dice el Señor Jesús. Yo vine a traer una espada, vine a traer división, vine a traer disensión. ¿Por qué razón? Porque en la misma casa habrán unos que crean en mí y habrán otros que me van a negar con toda su alma. En la misma casa. Dice la palabra de Dios que van a estar 2 en la misma cama, uno será tomado y otro será dejado. Van a haber 2 cultivando en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y esto tal vez para muchos de ustedes es duro, tal vez que valoran tanto las relaciones, especialmente la amistad, pero a veces los amigos no nos ayudan. Y se lo tengo que decir. No hay mejor ni mayor amigo que Cristo. No hay mayor ni mejor amigo que Cristo. Se los estoy diciendo. Valoren las amistades que tienen en la tierra. Pero nunca comete el error ni la idolatría de poner su amistad por encima del Señor. Nunca comete ese error, se lo ruego. Dios les dé sabiduría.
Entonces, en este contexto vamos a ver que es importante hoy, porque en el pasaje, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, él está entrenando a un joven llamado Timoteo para que sea el pastor de Tesalónica. Y Pablo le está dando muchas indicaciones que podemos leer de ellas en 1 y 2 de Timoteo. Le habla cómo cuidar su salud, de cómo cuidar su mente, de cómo huir de las pasiones juveniles, una serie de indicaciones que le da con un amor paternal. Pero por otro lado, el otro frente que tiene de batalla Pablo es que se levantaron dos personas en esta iglesia de Tesalónica, de las que usted va a encontrar referencias. Se le llama Himeneo y Fileto, y en la otra versión se le llama Himeneo y Alejandro. Quiere decir que Fileto era el nombre griego, Alejandro era el nombre romano. Estos hombres dentro de la congregación le dijeron a la iglesia, a toda la iglesia en Tesalónica, Jesucristo vino y ya se llevó a su iglesia y los dejó a ustedes. Ya la resurrección se efectuó, ustedes aquí no están haciendo nada. Y hubieron muchos que al tener pobre conocimiento de la Escritura tropezaron. Entonces Pablo ve la necesidad de volverle a escribir a la iglesia, y esta vez con un sentido de dureza, pero también de precisión en la descripción de lo que va a suceder, para que ninguno tome o cometa el error de dejar de esperar a Cristo por lo que le dijo a alguien, ¿verdad? Recuerdo cómo, estudiando un poco acerca de sectas, hubo una parte donde estamos viendo cómo falsas sectas salieron a la luz por sus afirmaciones. Una de ellas, los testigos de Jehová, dijo primera vez que la venida de Cristo se iba a realizar en 1917. Y no se realizó. En 1917 lo único que comenzó fue la Primera Guerra Mundial. Después dijeron que iba a ser en 1919. Y no se realizó en 1919, sino que comenzó la pandemia del flu, que duró del 19 hasta 1922. Después dijeron que iba a ser en 1945. Fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ya después, como no hallaban cómo pegarla, dijeron que es que ya había venido, pero vino solamente en el Espíritu y nadie lo vio. Eso no es lo que dice la Escritura. Pablo nos va a dar detalles hoy muy específicos que usted y yo no podemos ignorar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que estemos vigilantes. Hay que estar vigilantes. Y el estar vigilante es no dejarme mover por falsas doctrinas ni falsas enseñanzas y mantener la expectativa, la esperanza. Porque usted no puede decir que usted tiene fe en Cristo si usted dice, no, Él ya no va a venir. Es que usted cómo sabe. Si usted tiene fe y Él dijo que Él venía, mi Cristo no miente. Puede hacer que yo muera antes que Él venga. Esa sí es una probabilidad. Pero de que va a venir, va a venir. Es más, a muchos yo les digo, no se equivoquen. Les voy a decir algo más. Si a mí me toca descender a la tumba antes de que Cristo venga, una promesa yo le hago. De allí donde yo esté, Él me va a llamar a mí por mi nombre y de entre los muertos me voy a levantar. Esa es la fe con la que yo vivo. Ya no dependo de las promesas de esta tierra ni las promesas de este cuerpo, porque he visto cómo yo mismo he ido envejeciendo. He ido envejeciendo. Para muchos dirán, no, pastor, usted todavía está joven, pero ya no estoy tan joven como hace 20 años. Mi visión se ha ido desgastando, mi memoria a veces me falla, y creo que nos pasa a todos. Quizás el estrés, el ritmo de vida, el estilo de vida, póngale usted como quiera, pero que el cuerpo se daña también, se deteriora. Entonces, vamos a ver aquí entonces en el pasaje que se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, cómo Pablo busca darnos un mensaje cierto acerca del retorno de Cristo. Y ese mensaje, solo una cosa debería producir en ti y en mí: esperanza. La esperanza es ese anhelo de que se cumpla, ese deseo de verlo cumplido. Ya no pongo la vista en mis propias debilidades, mis propios pecados, mis propias deficiencias o errores, o como usted le quiera llamar, porque no estoy hablando, la historia no es acerca de mí, la historia es acerca de Él. Él prometió regresar por su iglesia y cumplir todas las cosas en nosotros. De manera que no soy yo el que me voy a transformar por mi propia voluntad y tener vida eterna. No, es cuando Él venga, dice Pablo, Cristo Jesús dice, va a tomar esto corruptible para que se haga incorruptible y va a tomar esto mortal para que se haga inmortal. Es su poder el que nos va a transformar. La palabra de Dios, bendita y santificada por Él, dice de la siguiente manera: la venida del Señor.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña en esta mañana. Danos de tu Espíritu Santo para conocer la verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos ayude a conocerla, Señor. Te pedimos esto porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Enséñanos para que seamos enseñados por ti, Señor, como lo dice tu promesa, y que podamos también testificar fielmente de ti. Honramos al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a ver entonces en esta instancia que Pablo, lo diré en buen cristiano, Pablo arremete contra estas falsas enseñanzas. Mire, mi amado hermano, es que Pablo era el tipo de persona que solo habían dos reacciones para con él. Es igualito con Cristo, solo hay dos reacciones para con Cristo. Oías lo que decías y lo recibías con humildad y nacía en ti sincero amor por él, o nacía odio. Porque el problema es que decía la verdad con una dirección, con una frontalidad que parecía una estampida contra ti. Tú no podías llegar al Señor y tratar de afirmar algo equivocado porque inmediatamente te corregía. Hoy yo no he entendido, hay unas canciones cristianas que dicen que lo primero que Jesús haría es amar a la gente. Ok, ¿y cómo los amó? ¿Cómo amó Nicodemo? De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. ¿Cómo amó a la mujer samaritana? Ve y llama a tu marido para que venga contigo. Ah, Señor, es que el que tengo no es mi marido. Ciertamente, ni él ni los 4 que han sido antes son tus maridos. O sea, con ninguno estuviste casada. Ay, qué ofensivo este Cristo. No, le estaba diciendo la verdad. Y la mujer samaritana es un ejemplo de humildad. Porque no trató de cubrir con ego y con orgullo la realidad de lo que Cristo le estaba diciendo. Simplemente se rindió a la verdad. Señor, es cierto lo que tú dices. Tú eres profeta. Es cierto lo que tú me estás diciendo. Yo en realidad nunca he estado casada. Y los compañeros que he tenido no fue por matrimonio, fue simplemente la decisión de unirme a ellos como cualquier otra cosa. O sea, hay algo que nos confronta de Jesucristo, que nos lleva a la verdad. Tú no puedes decir que has conocido a Cristo y que amas a Cristo sin reconocer la verdad de tu propia limitación y de tu propio pecado delante de Él. Y esto, amados, se los digo a los que son diáconos, a los que predican. Tú no vas a poder nunca servir a Dios con sincero y abierto corazón si tú crees en tu mente, engañándote a ti mismo, que puedes mantener algo oculto de Él. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe la palabra que va a salir de nuestra boca antes de que la digamos, Salmo 139. Él nos conoce. No hay necesidad de pretenderse lo que no somos delante de Dios, sino que con humildad reconocer realmente la debilidad que hay en nosotros, el pecado que mora en nosotros, porque este cuerpo, dice Pablo, está condenado a muerte. No es con este cuerpo que yo voy a entrar a la vida eterna, ni ustedes con el cuerpo que ustedes tienen. Ustedes no van a entrar a la vida eterna. Carne y sangre no heredarán, dice la gloria. Lo dice en 1 Corintios 15, si no me cree. Carne y sangre no pueden entrar al cielo. Tiene que ser con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, que ya no necesita. Y al no necesitar, ¿qué significa eso? El pecado no nos puede hacer la transacción para esclavizarnos de nuevo.
Hoy hay una transacción. Cada vez que hacemos algo, especialmente que no glorifica a Dios, es una transacción. Porque nos dejamos llevar por el instinto, por el apetito, por el error, en lugar de ser guiados por Dios. Esta es nuestra debilidad. Somos seres humanos. Y lo entiendo en ustedes como también lo entiendo en mí. Hay en todos nosotros ciertamente no solo la probabilidad, es la capacidad de cometer pecado y de fallarle a Dios. Por esto, mi amado hermano, Cristo es necesario todos los días, todo el tiempo, no solo los domingos. Pablo entra frontalmente contra Himeneo y Fileto y les dice a todos los de la iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo? Yo no quiero que estén en las tinieblas de la ignorancia, del desconocimiento. Yo quiero que estén en la luz de la verdad, de que hay una promesa que es grande del Señor. No es solamente el quitar de nosotros el pecado y perdonarnos, sino que además, después de limpiarnos, concedernos una vida eterna con Él. Una vida que ya no cesa. Tú te has preguntado, y muchos sin entender dicen: ay, yo no creo que un Dios de amor pudiera mandar gente por toda la eternidad al infierno. ¿Qué clase de Dios es ese que ustedes predican? El verdadero. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque cuando Jesucristo dijo esta verdad en Juan capítulo 5, versículo 36, en el día postrero resucitarán los unos a vida eterna y los otros a condenación eterna, significa que en la resurrección el cuerpo que se recibe ya es un cuerpo que no muere. Por lo tanto, el castigo es eterno en ese otro cuerpo que está caído fuera, lejos de Dios, separado de Dios por toda la eternidad. Porque si tu decisión es no estar con Dios, te lo aseguro y te lo prometo por la autoridad de esta palabra, que Dios te lo va a conceder. Y es estar toda la eternidad lejos de Él. Y lejos de Él, ¿sabes a la mano de quién vas a estar? De su adversario. Ustedes saben que el lago de fuego, lo dice la palabra, y si usted lee con cuidado Apocalipsis capítulo 20, el lago de fuego y azufre que arde siempre fue creado para Satanás y sus ángeles. No fue creado para los seres humanos. Pero los seres humanos, obedeciendo la voz de Satanás y apartándose la voz de Dios, derechito van en camino a pasar con Él también la eternidad. Derechito. Y esto es algo que nosotros debemos de comprender. Pablo comienza diciendo: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo siempre usó esta expresión para los muertos. ¿Por qué razón? Si Dios solo con llamarlos los despierta, para Pablo estaban como dormidos. Y para la Escritura realmente están como dormidos. Mi amado hermano, si Lázaro tenía 4 días de muerto, quiere decir que no había actividad en su cerebro por 4 días. ¿Y cómo de repente Lázaro oye la voz de Cristo y sale de la tumba? La Escritura no nos da referencia ni siquiera a que es que lo llamó y salió 3 horas después, no. Inmediatamente dice: muevan la piedra. Y cuando la piedra fue movida y este lugar abierto, le dijo: Lázaro, ven fuera. Fue una orden. Y Lázaro salió, aún todavía envuelto con las mortajas, con las telas esas mortuorias que los cubrían a ellos. Lázaro salió de la tumba, obedeciendo la orden, obedeciendo el llamado. Inmediatamente. Nosotros nos pudieran poner como la medicina, pero es que el cerebro estaba muerto, estaba inflamado. Tal vez hasta los gusanos habían comenzado a comérselo. Hermanos, si Dios puede levantarnos del polvo, si Dios nos creó, si creemos realmente lo que dice la Escritura, que Dios tomó polvo de la tierra y de eso hizo al hombre, mi amado hermano, tenemos un Dios que todo lo puede. Si Dios tiene la capacidad de reconocer cada estrella por su nombre, yo miro la primera aquí, cuando voy por la segunda ya se me olvidó dónde está la primera. Por eso nunca estudié ni astronomía ni ninguna ciencia parecida, porque yo mando a los astronautas y no regresan. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que Él creó. Y su conocimiento es infinito. Dios conoce, óyeme bien lo que te voy a decir, no solo los cabellos que hay en tu cabeza, Dios conoce las células que hay en tu cuerpo. El día jueves nos tocó a Romero y a mí ir a ver el ultrasonido de nuestra niña.
20 semanas. Y usted sabe, siempre se los he dicho, el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Cuando uno comienza a ver qué está pasando, ¿verdad? Porque comenzaron a ir por el corazón de las niñas y le tomaban planos y miraban el correr de la sangre y todo. Pero lo increíble es que con ese aparato que estaban haciendo el ultrasonido, usted podía ver las 4 cavidades del corazón moviéndose armónicamente para generar un latido en una criatura que tiene 20 semanas. Bueno, mañana tiene 20 semanas. ¿Y cómo es que dicen que no es un ser vivo? Porque el corazoncito de ella se está moviendo como mi corazón, abriendo y cerrando todas esas válvulas para que se produzca la sangre se mezcle con el suero y eso haga que él fluya desde su corazón a todas las partes de su cuerpecito. Salmo 139 dice, tú me creaste en lo oscuro, en el vientre de mi madre, y todas las partes que están escritas en tu libro vinieron a ser sin que faltara una. Dios lo sabe. Dios conoce las letras que hay en el código de tu ADN. ¿Y sabes por qué? Porque Él lo diseñó, no fue la ciencia. El ADN que hay en ti no fue resultado de ninguna explosión. Ese se llama diseño inteligente. Hay un diseño inteligente que le dice a aquellas 2 células que vienen del padre y de la madre cómo unirse, cómo comenzar a dividirse, cuándo detenerse de dividirse y comenzar a multiplicarse y unirse de tal manera que comienzan a surgir extremidades y comienzan a salir ojos y se hacen 2 orejitas y se hace una boca. Se hace una columna vertebral por la que fluye no solamente, ¿cómo se le llama? La proteína que nos ayuda en el sistema inmune, sino que también corre toda la central de los impulsos eléctricos que mueven los nervios para que nosotros movamos nuestros cuerpos y nuestras manos. Dios es vida. Y hoy no puedo entender yo, mi amado hermano, cómo mucha gente puede decir que lo que está dentro del cuerpo de la mujer no es nada y que las mujeres puedan decir que su cuerpo es suyo. Con todo respeto, las damas, tu cuerpo es tuyo, ese bebé no es tuyo, ese bebé es de Dios. Salmo 27 dice, herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios son los hijos tenidos en tu juventud. Son herencias, no son, o sea, en otras palabras, Dios nos los confía, pero ¿a quién le pertenecen? A Él. No, pero tiene mi sangre, tiene mis ojos, tiene mis cejas, tiene mi cabeza. Sí, pero son de Dios y tú también. No te olvides nunca de eso. Hermano Osvaldo, ¿usted qué quiere decir? Sí. Ujú. Claro. 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 Ujú. Bueno, ahí sí, indudablemente lo existe y la Biblia da testimonio de eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día del Señor.
¿Qué significa esto? Que la verdadera persona de cada uno de nosotros está formado por tres partes. El cuerpo es lo que me ayuda a tener conciencia de lo que me rodea. Sin este cuerpo yo no puedo tener conciencia de este púlpito, del sonido que emana el micrófono o que sale de mi voz, de la luz que se proyecta delante de mí para hacerlos visibles a ustedes. Esto es, el cuerpo me ayuda a tener conciencia de lo que me rodea. El alma me ayuda a tener conciencia de mí mismo, quién soy, dónde estoy, por qué tengo fatiga, por qué tengo sueño, por qué tengo cansancio, por qué tengo dolor. Eso es un reflejo del yo, es el conciencia, es el que estar consciente de mí mismo. Y el espíritu, que lamentablemente en muchos parece estar dormido, es lo que me permite tener conciencia de Dios. Yo tengo que rogarle a Dios crecer en la dimensión espiritual para tener conocimiento de Él. De manera que Pablo claramente cuando le está hablando a la iglesia en Corinto le dice, ciertamente, mi anhelo personal, dice Pablo, es estar ausente al cuerpo, pero presente al Señor. Porque la Escritura da testimonio que la muerte precisamente es separación. Tánatos es separación. Y en la separación se disocia, es decir, nuestro espíritu sale dejando el alma y el cuerpo en el sepulcro. Nuestro espíritu va a Dios. Y al ir nuestro espíritu a Dios, porque fue Dios el que lo sopló en nosotros, ¿se acuerda que dice la Escritura en Génesis? Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Entonces, esa disociación es la que llamamos muerte, de manera que cuando el Señor vuelve a unir estas partes, la une, pero sin redimir el cuerpo. A esto le llamamos resurrección. De manera tal que vemos el ejemplo de Jesús cuando dice a María Magdalena, no me toques porque todavía no he ascendido al Padre. Es decir, todavía no había él logrado esa, ¿cómo le decimos? En el cuerpo, poder tener esa perfección, ¿verdad? Y que se cumplieran ese término de que se le había dado para que ahora el cuerpo glorificado sea un cuerpo que ya no muere. El error que cometen muchos es pensar que cuando venga Cristo lo vas a poder agarrar y tocarlo. Jesucristo viene con un cuerpo que es glorioso nada más, no es humano ya. En su venida es humano, no es humano nada, sino que solamente divino. Entonces, es allí donde usted tiene que ver que en esa revelación de la Escritura, por eso nos dice, también en otro pasaje, Hebreos 9:26, es necesario que el hombre una vez muera, después, no antes, después vendrá el juicio. Si morirse fuera dejar de existir, entonces no tiene sentido lo que dice la Biblia. Pero ciertamente muchos se equivocan al creer que la vida acaba con la muerte, porque después de esto hay vida. Los saduceos tenían ese problema. Entre el Sanedrín, que es la orden sacerdotal de Israel, habían dos grupos, uno de los fariseos y otro de los saduceos. Los saduceos no creen en los ángeles, no creen en los espíritus, ni mucho menos en el Espíritu Santo, dígame bien, ni creen en la resurrección. Correcto, pero óigame bien, ellos leen la Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos han leído a Ezequiel con la resurrección del Valle de los Huesos Secos. Ellos han leído las promesas de Isaías de que el trono de David debe ser un trono eterno. Para que el trono de David sea un trono eterno significa que debe haber alguien que no muere. Porque si muere ya no es eterno. O sea, todas estas cosas eran claros indicativos de la vida eterna. No se había descrito claramente hasta que Jesús fue manifestado, porque la vida está en Él. Pero en este sentido, entonces, sí realmente podemos ver que no cesa, con la muerte física, no cesa la existencia. Por último, hermano Osvaldo, solo para compartir, como tengo la costumbre con todos ya, la mayoría conoce esta historia, el cementerio donde está enterrado mi papá en Managua, tiene un arco así en la entrada inmenso y en latín está escrito letum non omnia finit, significa la muerte no es el final. Quienes pusieron esa inscripción ahí entendieron por las escrituras que la promesa es la resurrección. Y hoy en muchas iglesias se defrauda el evangelio de esta manera. Porque no se le enseña a la iglesia acerca de la resurrección.
En muchas congregaciones se les llama a venir y se les ponen hábitos, costumbres, disciplinas para que se vean bien, para que sean buenos. Pero no se les enseña, óigame bien, esta vida pasa. Y después de esta vida hay una vida eterna, hay resurrección de los muertos. Hay pastores que tienen vergüenza de predicar de eso, probablemente porque espiritualmente no lo han conocido al Señor ni han alcanzado la verdad de esa palabra. Pero ciertamente después de esta vida hay una vida eterna. Y esa promesa vino a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, volviendo al tema, cuando ve Pablo que toda la iglesia en Tesalónica está entristecida por este anuncio, Cristo vino y se llevó a los suyos y los dejó a ustedes. Muchos se entristecieron, otros se enojaron. Dijeron, ¿cómo es posible que yo dejé todo por seguir a este Cristo y viene y se lleva a otra gente y me deja a mí? O sea, estos hombres con mala doctrina, con doctrina de demonio, hicieron tropezar a la iglesia, apartándola de la fe. Entonces Pablo vuelve a escribirle y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Óigame bien, ¿para qué? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Alguno de ustedes habrá perdido un familiar. Y si tu familiar murió creyendo en el Señor, conociendo al Señor, estas promesas están firmes para él. Porque no dependen de tu familiar, dependen de Cristo que las dio. Más aún agradecidos estamos si tu familiar que falleció defendiendo esta nación. O peleando otras guerras, ¿verdad? En defensa de la nación de donde tú vienes. Entiéndelo claramente que mientras haya sido un creyente con su fe puesta en Cristo, el llamado a la resurrección y a la vida eterna están para ellos, porque estas promesas no pasan. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El primer don que Dios le da a todos ustedes, ¿cuál es? La salvación. Nos leí el hermano Luis ahorita en el pasaje de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros, no lo podemos producir. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no de vosotros. Dice, pues es don de Dios, es don de Dios. Esa salvación que ustedes han recibido es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ustedes no la pueden producir, Dios se las concede como un regalo. Dice él, no por obras para que nadie se gloríe. No hay ninguno de nosotros, yo logré mi salvación. Ninguno va a poder decir eso delante de Dios y no debería tampoco tratar ni siquiera de hacerlo. Dice bien, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Qué pasó, Tesalónica? Caminaba fuerte, caminaba firme, creías en el Señor y de repente aparecen dos hombres de la nada y te dicen que no hay resurrección de los muertos o que la resurrección ya se dio y que Cristo se llevó a sus escogidos y te abandonó a ti. ¿En quién es el Cristo que tú has creído, Tesalónica? Es un Cristo que miente, es un Cristo que falla, es un Cristo que engaña. Falso, demónico. El Cristo verdadero dice la verdad, de manera que Él no falla en lo que Él promete. Quizás en el tiempo nosotros tenemos una expectativa que es más humana que divina, pero en su tiempo Él va a manifestar la gloria de su nombre y nos va a redimir a todos. Dice así Pablo, porque si creemos que Jesús resucitó entre los muertos, y este es el punto número 1 principal, solo 3 puntos les traigo hoy. Dice el punto número 1, si creemos, ¿cuál es el requisito? Creer. Si creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿qué dice entonces? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, no sin Jesús. Óigame, aquí donde le he dicho, Jesús no es transaccional, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con transaccional? Bueno, nosotros hemos agarrado la costumbre, ¿verdad? Compramos el ticket, enseñamos el ticket de la entrada, entramos y lo tiramos el ticket, ya no lo necesitamos, ya entramos. Eso no pasa con Jesús. Jesús no es transaccional, Jesús es permanente, dice así, permanezcan en mí porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer.
Eso es verdad para ti y es verdad para mí. Separados de Cristo, nosotros, óigame, queremos perder el tiempo, vayamos e intentémoslo. Vayamos, intentémoslo a ver si es cierto que vamos a ir por la vida sin necesitar a Cristo y podamos hacer todas las cosas que queremos. Cuando dicen proverbio, el sabio ve venir el mal y se aparta, precisamente de esa falta de sabiduría, yo creo que nosotros nos queremos apartar. Por eso no lo intentamos. Separado de Cristo nada podemos hacer. Pero Pablo les está diciendo, yo no quiero que ustedes ignoren lo que esta escritura dice, lo que Cristo prometió. No quiero que ustedes le ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que murieron antes en Cristo Jesús, para que no se entristezca como el resto del mundo que no tiene esperanza. Allá para el 2012 estaba trabajando en una warehouse de Amazon y miré un par de personas que andaban pero descontroladas de los nervios porque les habían dicho el 31, no sé qué día era, en diciembre se vencía el calendario maya. Y entonces iba a ser el fin del mundo. Y andaban con unos nervios y yo ahí como que sin nada, trabajando, alegre y riéndome. Y entonces me dicen, ¿y vos por qué no estás preocupado? Porque no soy maya, no soy guatemalteco. Número 2, yo creo en Cristo. Y la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Tú estás preocupado por el 31 de diciembre, olvídate, cuidado, viene antes Cristo y ahí sí va a ser el fin del mundo. Pero además tu preparación, tú no puedes evitar que ese día llegue. ¿Cómo es que estás preparado? Con un Salvador. Con un Salvador. Si Cristo te ha salvado, tú estás listo para ese día. No hay temor. Porque sabes en quién has confiado, porque lo conoces al estudiar todos los días su palabra, sabes quién es Él. Dice aquí Pablo, yo no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, como los que no conocen a Dios, los que están en una expectación horrenda de juicio. Ay, yo me voy a morir, no sé qué va a pasar. ¿No oye usted la locura esa que le da mucho? Que dice, ay, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? No, tú no sabes, ni yo tampoco. Pero si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, lo que puedes hacer es orar y encomendarlos al mismo que te cuida a ti, al mismo del que viste fidelidad día tras día, al que te dio salud, al que te guió por caminos de rectitud y de verdad, al que te dejó conocer la luz de su verdad. A Él puedes encomendarle todas las cosas porque tú eres limitado, Él es ilimitado, tú eres natural, Él es divino. Tú tienes limitaciones y debilidad, Él es omnipotente, Él todo lo puede. Yo creo que está fácil la decisión. Confíale todas las cosas a Cristo y descansa en Él. Dice aquí, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. No quiero que tengan temor de la muerte. Juan les escribe también en la tercera epístola de Juan, hijos míos, hijitos míos. El que está en el temor, perdón, el que está en el amor, el perfecto amor, dice, echa fuera todo temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Casualmente, por este pasaje, tuve una conversación con un hermano en la fe que me dijo, yo no creo como ustedes en el error del dispensacionalismo. Dice. Ajá, ¿y por qué? Le digo yo. Porque he estado estudiando hermenéutica. Muy bien. Entonces le digo yo, en tu opinión, ¿la iglesia entra a la tribulación? Sí, entra a la tribulación. Y entonces le dije yo, y entonces, ¿de qué es lo que nos libra Cristo? Cuando dice la Escritura, Cristo nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? ¿Cuál es? El castigo de Dios sobre la tierra. ¿Y cuándo se va a dar eso? En la tribulación. Entonces, si entras a la tribulación, ¿te libró Cristo o no? Póngase a pensar. Porque aparecen muchos, y óigame bien, son doctores en teología, pero te dicen a ti, la iglesia tiene que entrar a la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que es bueno que Dios nos discipline a nosotros para no condenarnos ¿con quién? Con el mundo. O sea, Dios ya hace una separación entre la iglesia y el resto del mundo.
Quiere decir que cuando Dios va a tratar con la iglesia, trata con la iglesia, y cuando Dios va a tratar con el mundo, trata con el mundo sin la iglesia. Juntos, pero no revueltos. La iglesia no puede entrar en la tribulación. La otra cosa que vamos a ver aquí es la confusión que hay, porque ciertamente hay dos aspectos que se consideran para muchos la venida del Señor, pero hay un error. El pasaje que estamos viendo aquí, vamos a ver más adelante el detalle, Jesús viene desde el cielo, pero no pone pie en la tierra. Es desde las nubes que arrebata a su iglesia. El pasaje en Apocalipsis 12 nos dice que Jesucristo desciende con todos sus santos y pone su pie en monte Sión. No nos da la referencia de tiempo, es decir, cuándo, pero nos da una referencia de dónde. Dice que es monte Sión en las afueras de Jerusalén, donde estaba la ciudad de David, que fue destruida luego. Entonces vemos aquí que dice Pablo, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué está diciendo Pablo en esto? No tengan tristeza por la muerte de nadie, y especialmente de un creyente. Celebren con gozo. ¿Sabe por qué? Porque el cumplimiento de las promesas de Dios es tan firme, y ciertamente ese hermano y esa hermana que se nos adelantaron van a levantarse, y óigame bien, se van a levantar y van a ir al Señor primero que nosotros. Primero, antes que nosotros los que estemos vivos, si es que estamos vivos, ¿verdad? Se los he dicho muchas veces llorando, no llorando, perdón. Se los he dicho muchas veces a ustedes que orando ustedes van a pedirle a Dios por mi salud, y tal vez ya no es la voluntad de que yo esté más en esta tierra y el Señor me va a llevar con Él. Ya se los dije y se los he dicho todo el tiempo, no lloren, ¿verdad? Preocúpense, hágale así, miren, se me adelantó el pastor, así diga. Se me adelantó porque los muertos en Cristo, dice aquí, resucitarán primero. Entonces, hay un primer requisito que Pablo introduce para la iglesia. Dejen de estar tristes. Es cierto, pongan toda la solemnidad el día de mañana. Recuerden a sus familiares que entregaron su vida en sacrificios por las libertades de las que ahora gozamos, pero no se entristezcan. No se entristezcan. Porque el que ha muerto en Cristo, vida eterna tiene en él. Primero, si creemos. Número 2, dice también Pablo a la iglesia en Tesalónica, con voz de mando. Ahora nos va a dar una revelación. Mire, por lo cual, dice Pablo, por todo esto que les expliqué, que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también va a traer Dios en Cristo Jesús a los que murieron en Él. No se entristezcan. Y dice así, por lo cual, por esto que les expliqué, por lo cual, os decimos esto ¿en qué? En palabra del Señor. Dice Pablo, lo que yo les voy a decir a ustedes está conectado con la Escritura. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo tenía la esperanza de que el rapto sucediera cuando él estaba vivo. Él no sabía que habían otros planes del Señor. Pero dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, quizás aquí va a haber una generación que va a estar viva cuando el Señor venga. Y me estoy refiriendo, si no es en esta generación, quizás a nuestros hijos y a nuestros nietos. No hay problema, las promesas siguen siendo las mismas. Dice así, pero nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, a los que durmieron. Quiere decir, no iremos adelante o antes de ellos. Ellos van primero. Dice así, porque el Señor mismo, ¿cómo? Con voz de mando. ¿Cómo es una voz de mando, hermano? Una voz de autoridad. Yo recuerdo cuando estaba pequeño allá en Nicaragua, había una base militar, después la cerraron. Y partieron todo eso en un montón de terrenos y dieron casa, y uno de esos terrenos es la iglesia donde yo fui pastor. Pero se llamaba el Batallón 53, se le decían ahí, estaba en la base. Entonces, yo de niño, ¿verdad? Como yo era niño nada más, estaba la guerra de los 80, y entonces yo iba ahí a cortar frutas, mangos,
todo tipo de frutas, iba a cortar porque era gratis, uno podía entrar. Eso sí, no tenías que entrar por donde estaban las armas, solo en el patio, donde estaban las plantas. Entonces iba a cortar con una varita, estaba cortando mango, y una vez estoy así cortando, y de repente sale un hombre y dice, ¡firme! Pero eso fue un trueno, hermano. Y yo me quedo con la vara, que comienzo a temblar así con la vara, porque yo pensé que me estaba diciendo algo a mí, y es que él estaba regañando a unos soldados ahí. Pero esa voz es una voz de autoridad, es una voz de mando. Es una voz, cuando una voz así sale, hermano, usted se queda a ver cuál es la reacción. Me está diciendo a mí, porque entonces sí me voy a poner. O sea, hay una autoridad por la voz. Entonces, aquí nos dice esto, con voz de mando. El Señor viene con voz de mando, es decir, que cuando Él dé la orden de las tumbas, óigame bien, de las tumbas vamos a salir. Pastor, pero es que la tumba en mi familia la hacen con concreto. ¿Y cómo esa gente va a romper? Es que no la van a romper ellos, la va a romper Dios, la va a romper los ángeles de Él, van a romper ese concreto. Las lápidas de mármol hechas pedacitos. Los ataúdes de metal sellados, soldados si usted quiere, se rompen en el nombre del Señor. Y los cuerpos se levantan para la gloria de Dios. Los cuerpos se levantan para la gloria de Dios. Ese es con voz de mando. Sí, hermano Osvaldo, ¿usted quiere decir otra cosa? Uh-huh. 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 Claro. Sí. Bueno, a mí me hicieron la misma pregunta, porque en el 2007, cuando murió mi abuela, la mamá de mi papá, mi familia, para ahorrar costos, lo que hizo fue incinerar el cuerpo. Y hubieron hermanos en la iglesia en Virginia que me hicieron la pregunta, pero ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no impediste? Ahora incineraron el cuerpo, ¿y qué va a pasar en la resurrección? Pues lo mismo que dice Dios, nada diferente. Dios va a levantar ese cuerpo entre los muertos. ¿Ah? Ahora, no se ponga a pensar que es que Dios se va a arrodillar y va a comenzar a buscar los granitos. Si el Señor solo habla y las cosas existen. Dios sabe con qué partículas creó el cuerpo de mi abuela. Y Dios puede volverla a levantar. Mire, recuerde la expresión que está en Job 19:6. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Job no está diciendo, me va a sacar de la tumba con mis huesitos secos. No, aún del polvo, aunque mi cuerpo se haga polvo por el tiempo, y ya los hombres no puedan tomarlo, tocarlo y todo, aún del polvo, Dios va a levantarme entre los muertos. Y estamos hablando del libro más antiguo que existe en la Biblia. Job tiene alrededor de 4.700 años de que se escribió. Fue uno de los primeros libros de la Biblia que se escribió. Dice aquí entonces, porque el Señor mismo con voz de mando, óigame bien, con voz de arcángel, o sea, no voz humana, es con una voz divina, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Miren, nosotros somos latinos. La música que nosotros hacemos es la más ruidosa que hay. Nos encantan las trompetas, nos encantan los bombos, los platillos, la percusión para papá, las congas y todo eso, la batería. Pero la trompeta es un instrumento ciertamente para los que conocen de música que tiene un registro muy alto. La trompeta, usted no puede ignorar cuando usted escucha la trompeta así a tiempo real, no grabación, a tiempo real que alguien toque la trompeta, usted la va a escuchar y la va a distinguir. O sea, lo que nos está diciendo Pablo aquí, que va a haber una voz de mando, es una voz de arcángel y es trompeta de Dios, es decir, es algo que nadie puede ignorar. Nadie va a poder decir, yo no lo oí. ¿A qué hora fue que eso que vino el Señor? Porque yo estaba dormido, no lo oí. Te quiero ver. Todos se van a conmover con esto. Dice, con trompeta de Dios, dice, el Señor mismo descenderá del cielo
descenderá del cielo, pero no dice que descenderá a la tierra. Dice, descenderá del cielo a las nubes, porque después nos explica que está en las nubes. Dice aquí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tienen la prioridad de ir delante de nosotros. Y luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra griega es harpazo y se deriva del zarpazo que el águila hace para tomar la presa y llevársela. No sé si usted ha estado presente cuando uno de estos animales, así un halcón, un águila, desciende a toda velocidad, toma la presa y se va y no le da tiempo ni de reaccionar a uno. ¿Ha visto eso usted? De la misma manera es la venida del Señor. Hay muchos que lo van a ver y verán a los escogidos ser tomados, pero ellos no van a poder hacer nada. No van a poder hacer nada. ¿Y por qué es esto? Porque esto está hablando precisamente de un arrebatamiento. No está diciendo que Cristo viene a la tierra a quedarse con los escogidos. Dice que Cristo viene a arrebatarlos, ¿para qué? Para llevárselos con Él. O sea, no puede ser el mismo hecho descrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y lo escrito en Apocalipsis capítulo 12. Este es el error que estos hermanos que supuestamente están estudiando hermenéutica cometen, porque creen que es el mismo hecho cuando son dos hechos diferentes. Porque aquí, hermano, cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde va a pasar eso? ¿Dónde va a pasar eso? En toda la tierra. En toda la tierra. Pero cuando dice en Apocalipsis 12 que el Señor Jesucristo va a descender con sus millares de santos y va a poner su pie en Monte Sión, ¿dónde va a pasar eso? En Jerusalén. No puede ser el mismo hecho. Están cometiendo un error de hermenéutica bíblica, un error de interpretación bíblica, y por esto le enseñan a la iglesia que no hay arrebatamiento y que por lo tanto la iglesia tiene que entrar en la tribulación con el resto de la creación. Nada más falso ni nada más abominable. Ahora bien, dice aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente, harpazo, juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo. Seremos juntamente arrebatados con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Entonces, ¿Jesús dónde está? ¿En la tierra o en las nubes? Está en las nubes, no descendió a la tierra, por lo tanto no puede ser esta la segunda venida. Pero usted me dirá, pastor, pero aquí el autor de 1 Tesalonicenses dice ahí la venida del Señor. ¿Por qué está la venida del Señor? Recuérdense que los subtítulos y los números de versículos fueron agregados después, no están en los originales. Los subtítulos fueron agregados como una referencia para que usted pudiera ubicarse claramente dentro de toda la escritura donde se narra una situación específica. O sea que ese título que dice la venida del Señor fue puesto después por otros escribas, no por los escritos originales. Cuando usted lee el original es una sola escritura, una sola narración que se va partiendo en estrofas, pero no tiene subtítulos. Los originales no tienen subtítulos, por eso se ha entrado la contradicción. Bueno, toda la palabra es inspirada, entonces ¿por qué tienen estos subtítulos? Bueno, los subtítulos no son inspirados, pero el contenido sí. El contenido sí. Y puede ser si humanamente los que trataron de poner la Biblia en un compendio pudieran haber cometido un error al decir que esta es la venida del Señor cuando esta no es, este es el arrebatamiento de la iglesia. Aquí lo que faltó en Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, allá por 1589 y en el año 610, cuando la volvieron a revisar, es corregir en ese subtítulo que no dijera la venida del Señor, sino que dijera el arrebatamiento de la iglesia. Porque esa no es la venida de Cristo. La venida de Cristo es cuando Cristo pone el pie en Monte Sión y de frente al valle de Megiddo, se pone el Señor entre Israel, a quien Él defiende, y el resto de las naciones que descienden en un frente que se conoce, o en dos frentes que se conocen como Gog y Magog, al valle de Megiddo, y se da la batalla de Armagedón.
Y según la Biblia, que creo que no miente, lo dice así: la batalla de Armagedón va a ser la batalla más sangrienta que jamás se haya dado en toda la tierra. De manera que la sangre que se derrama sube a la altura del freno de los caballos, esto es decir, a 6 pies. Imagínense todo el valle de Megiddo lleno hasta 6 pies, pero no de agua, sino de sangre, por la cantidad de gente que muere en esa batalla. La guerra mundial se quedó pálida ahí. Sí, se lo aseguro. Entonces dice aquí: seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor, ¿dónde? En las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con Él. Es decir, que de allí que el Señor se vaya, se va con todo, y cuando regresa en Apocalipsis 12, ¿con quiénes regresa? Con nosotros. Con nosotros. Yo me ponía a reír de un pastor ya de edad que predicaba en Nicaragua y decía: cuando dice en Apocalipsis que el Señor viene con sus millares de santos, quiere decir que en el arrebatamiento Dios nos toma con Él, ¿verdad? Recibimos un cuerpo glorificado, estamos en las bodas del Cordero mientras la tierra está en la gran tribulación, y al final de la gran tribulación, cuando Cristo regresa después de 7 años, dice, regresa con sus millares de ángeles. Quiere decir, decía él, que venimos a pelear una batalla para el Señor. Venimos como soldados del ejército de Dios. Pero, dice él, es la mejor de las batallas, dice, porque en esa batalla los soldados no pelean. Porque Apocalipsis 12 dice que el Señor abre su boca y de su boca sale una espada que somete a todas las naciones de la tierra. ¿Qué le pareciera a usted ser soldado de un ejército en el que usted no tiene que disparar ni un solo tiro? Porque la batalla las pelea ¿quién? El Señor las pelea. Dice, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Quiere decir, una vez que se efectúe el arrebatamiento, donde quiera que va el Cordero, va su iglesia. Donde quiera que va el Cordero, va la esposa del Cordero, que es la iglesia. De ese momento en adelante, la relación entre los creyentes y el Señor es inseparable por los siglos de los siglos. Ahora bien, punto número 3 para terminar. Dice aquí la Escritura, alentados, dice Pablo. Pablo les dice, por tanto, habiéndoles explicado todo esto, déjenme decirle una cosa: Himeneo y Fileto, falsos maestros enseñándoles falsa doctrina a la iglesia. Cuando el Señor venga por ustedes, va a ser con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. No va a ser calladito, vámonos ya. A ver, vámonos, va a agarrar la tarde. No, vas conmigo, te arrebato. No, Señor, pero es que espérame un año más porque estoy por casarme con mi novia. No, a ti y a tu novia, si son creyentes se van, y si no, se queda la novia. Ojalá que no, ¿verdad? Que se vayan los dos. ¿Ah? No, Señor, pero es que no he terminado de construir mi casa. Y que queden esas ruinas y de todo modo después va a ver lo que va a pasar con el fuego. No, Señor, pero no he terminado de graduarme. ¿Ah? Deje ese título ahí, que en el cielo no va a necesitar ningún grado de ingeniería, ninguna cosa, ni de licenciatura. No necesita usted estudio en el cielo. Dios no nos va a preguntar, Dios nos va a tomar. Por eso se llama arrebatamiento. Porque nuestras prioridades nunca van a estar encima de las prioridades de Dios. Jamás. Pablo les dice, no es cierto que Cristo vino, porque cuando Cristo venga va a ser público. Todo el mundo lo va a saber. Número 2, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ustedes tienen una esperanza y esa esperanza es Cristo. Esa es esperanza de la vida eterna. Número 3, dice también que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, aliéntense con estas palabras. Aliéntense. ¿Qué está haciendo Pablo? Dice Pablo, yo no vine solamente a darles hermenéutica, a darles apologética, no vine a darles conocimiento académico. Lo que vine a decirles es verdad, para que con la verdad alienten la vida de cada uno. El que ha perdido un familiar, mi amado hermano, el Señor te conceda esa paz y ese amor en tu corazón y en tu mente que sobrepasa todo entendimiento.
y así guarde Él tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Para que no te olvides nunca, tenemos una esperanza de la resurrección, tenemos una esperanza de la vida eterna. Ese es el consuelo. Dice Pablo, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros. ¿Cómo? Con estas palabras. Pablo nos dice, mira, vayan a hablarle, como dicen ahora en el evangelismo americano, viene que tengo un problema con eso que dicen, be kind. Be kind. No, be truthful. Di la verdad. Porque si la verdad no te alienta, entonces no hay nada que te pueda alentar. Yo podría mentirte, pero ¿qué gano con mentirte? ¿Es la idea que Dios nos haga sentir bien? ¿O es la idea que Dios nos haga conocer la verdad para que por la verdad encontremos la paz de aceptar las cosas tal y como Dios las ha determinado? Mi amado hermano, yo les voy a hablar claro y no lo estoy diciendo porque aquí les quiere hacer drama ni telenovela, a mí eso no me gusta. Pero cuando yo les digo ciertamente que un día Dios me va a llamar a mí y yo voy a tener que presentarme donde Él, se los digo para que la iglesia toda esté preparada. Porque yo me voy con el Señor, pero ustedes tienen la gran responsabilidad, oíganme bien, de elegir al que va a seguir llevando la dirección de esta iglesia, que sea una persona sometida al Señor, que sea una persona comprometida con la palabra de Dios y que lo ame a ustedes, así como ama al Señor, que lo ame a ustedes y que les sirva. Es importante que ustedes tengan eso en consideración y que con eso se alienten. Esa es la verdad que les tengo que dar en esta mañana. Nosotros vamos a ser llamados en cada tiempo, quizás unos más antes, quizás otros después, pero ciertamente si no viene el Señor antes, todos vamos a tener que descender al sepulcro. Todos me van a decir ahorita, ya el pastor se puso oscuro, ya el pastor está predicando con sopilotes. No, no es nada de eso, hermano, es la verdad. Mire, la misma ciencia, se ríen algunos, la misma ciencia dice que el 100% de los que nacemos morimos, ¿sí o no? Físicamente, en este cuerpo natural morimos. La Escritura nos ha hablado solamente de 2 personas en toda la historia de la humanidad que no conocieron muerte porque fueron traspuestos. Uno de ellos es Enoc. Enoc fue la 7ª generación desde Adán. Fue tomado y tuvo testimonio, dice antes de ser tomado en la Escritura, de que caminó con Dios todos los días de su vida. ¿Y cuántos días vivió? 324 años. O sea que no es que caminó un ratito con el Señor, caminó 324 años con el Señor. El otro que fue tomado, usted lo dijo, hermano Rafael, fue el profeta Elías. Elías fue tomado a pesar de su temperamento. Mi amado hermano, cuando llegó el primer hombre de la guardia judía y le dijo, varón de Dios, el rey te llama. Entonces le dice, si yo soy varón de Dios, fuego desciende y los queme a ti y a tus 50 hombres, y los quemó a todito el fuego del cielo. Y después llegaron otros 50 con su jefe de 50 y le volvió a decir lo mismo, varón de Dios, el rey manda, óyeme bien, el rey manda que tú vayas a donde él. Y dijo él, si yo soy varón de Dios, que fuego descienda del cielo, los consuma todo, y los volvió a consumir. Ese hombre no andaba jugando, ese era un hombre de un temperamento brusco. La Biblia lo dice, Elías fue un hombre sujeto a pasiones. Ese hombre no aguantaba nada, se enojaba de todo, un fósforo, ya se enojaba de cualquier cosa. Cuando llegó el tercero, ¿cómo le dijo? Varón de Dios, te ruego que sea de valor mi vida y la de estos 50 hombres que están conmigo. El rey solo me mandó a decirte que te llama y que quiere verte. Se llegó con humildad, ahora yo no le voy dando órdenes. Porque este es el error que pasa muchas veces humanamente. El que tiene vida militar cree que todo el mundo es soldado y le quiere dar orden a todos. No, el civil es civil, el militar es militar. Tú no le puedes dar órdenes a un civil. No es así. Militar le debería dar órdenes a los militares. Él llegó queriendo darle órdenes a Elías y Elías solo recibía órdenes ¿de quién? De Dios. De Dios nada más. Elías no era soldado, Elías era profeta de Dios. Entonces, todas estas cosas quedaron escritas para enseñarnos la debilidad de estos hombres, pero por alguna razón su voluntad Dios lo tomó y lo traspuso, se lo llevó sin que conociera muerte. Esto nos habla de la vida de estos hombres. Cuando los saduceos van contumazmente y provocan a Jesús, le dicen,
una mujer tuvo un marido y entonces después murió y los hermanos, cumpliendo la ley de Moisés, querían sacar descendencia de ella, entonces otro la tuvo y la tuvo el tercero y el cuarto, el quinto, así hasta el séptimo. Dice, cuando llegue al cielo, ¿de quién va a ser esposa ella? Cuando llegue al cielo en la resurrección, le dice, ¿de quién va a ser esposa? Y el Señor Jesús, me imagino la cara del Señor Jesús. Yo me lo imagino, yo sí me lo imagino. Y les dice el Señor Jesús, erráis porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que vendrán, dice Lucas, expandiendo la explicación, serán como los ángeles que ya no mueren. Por lo tanto, en el cielo no hay matrimonio. Mi amado hermano, si tú estás soltero en la tierra y no te casas en la tierra, no esperes casarte en el cielo, porque en el cielo no hay matrimonio. El matrimonio único que sea en el cielo es la iglesia con el Cordero, es la boda del Cordero, y es un simbolismo de la relación inseparable del Señor como Salvador de todos nosotros, su esposa, la iglesia. No se trata de intimidad, no es eso de lo que está hablando la Biblia. Está hablando de comunión, de cercanía, de dependencia, pero no está hablando de las otras cosas, porque esas cosas ya no son necesarias en un cuerpo glorificado. Mi amado hermano, el mundo se entristece cuando piensa en los que han partido. Quizás tú y yo humanamente, si somos honestos, a veces nos causa tristeza pensar en nuestros familiares que ya se han ido. Pero la Biblia nos llama a tener esperanza, porque el Señor no miente. Y si ciertamente, mi amado hermano, nosotros lo que deberíamos de hacer cada uno es decirnos, mi amado hermano, si no terminamos esta carrera juntos aquí en la tierra, te prometo una cosa, que la vamos a terminar juntos allá en el cielo. Porque esta victoria, óigame bien, se lo voy a decir, hermano, ya está ganada. Esta batalla ya la ganó Cristo. Y lo único que falta es que se cumplan las cosas. Pero lo que está por cumplirse no va a cambiar lo que ya Cristo logró. En Cristo Jesús, ustedes y yo, y todos los que hemos creído hoy y hacia el pasado, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. El llamado ahora, simplemente para terminar, tiene que ver con este mensaje. Dice la Escritura en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mi amado hermano, en buen español, cuando yo les digo velad, no se ponga a hacer vigilia, no se desvele, no estoy hablando de eso. Estoy hablando a que sea vigilante de la señal de los tiempos. Sea vigilante de los falsos maestros, porque hoy, dice la Escritura, es cuando más van a abundar, porque el corazón de los hombres se está alejando cada día más de Dios. Por eso las noticias que escuchamos son violentas, son malas. Todos los días escuchamos cosas terribles que están pasando. ¿Por qué? Porque el corazón de los hombres ciertamente cada día se aleja más de Dios y se acerca más a Satanás, el adversario. Pero nosotros, iglesia, mantengamos la comunión, la cercanía con nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente, como Él lo dice en Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer. Así que hoy vayamos con gozo. Y si tenemos familiares que están tristes por lo que se celebra el día de mañana, démosles la esperanza del Evangelio, compartamos con ellos y digámosles, mira, hay una vida eterna para los que creen, de manera que la muerte ya no es el fin, es el principio de una vida eterna con Dios y para Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre, en nuestro caminar y que nos sigas enseñando toda verdad. Te rogamos, Señor, que cuando nuestra humanidad se entristezca, tu divinidad prevalezca en nosotros, tu Espíritu Santo nos muestre la verdad y nos ayude a recordar la esperanza viva que no avergüenza en la que estamos anclados, Señor. De que un día, Señor Jesucristo, nuestros oídos te han de oír, nuestros ojos te han de ver y nuestra boca te ha de confesar, Señor, con gozo, viéndote regresar en resplandor y majestad a esta tierra, Señor.
Gracias porque sea que estemos de pie y vivos, o sea que estemos durmiendo esperando tu retorno, segura están las promesas de que, Señor, tú no mientes y ciertamente nos llamarás, aún de la tumba nos llamarás para estar contigo, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Honramos al Dios vivo y verdadero, pidiendo todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor guarde su caminar y donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Antes de darle el tiempo a los hermanos de la alabanza, solo quisiera pedirles un momento para que oremos en esta mañana por nuestro hermano Javier. Nuestra hermana Juliana entró en labor ayer, pero no ha podido todavía, hasta donde yo sé, tener el bebé. Entonces, si a las 2 de la tarde no resulta nada de lo que están haciendo, van a tener que hacerle una cesárea para que el niño pueda nacer, pues ya se pasó de las 40 semanas. Así que orar por Javier. ¿Por quién más vamos a orar? Por María vamos a orar, ¿verdad? Que tiene un problema de la sangre. De Grecia. Sí, vamos a orar por María, que está teniendo problemas de salud, está vomitando sangre, ha tenido ese problema desde que llegó aquí de Grecia, ¿verdad? Está de visita con la familia y ha estado muy mal de salud. Así que oremos para que esté bien todo con ella. ¿Hay alguien más que necesite oración esta mañana? ¿O alguien de que me esté olvidando? Si no, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos, Señor, dándote gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Ponemos en tus manos de amor y de misericordia la vida de nuestra hermana Juliana y del bebé que esperan, Señor, y te rogamos que el parto se pueda dar con bien. Como sea que tú lo decidas, Señor, naturalmente o por cesárea, que todo salga bien. Señor, que pueda esta alegría, la puedan ver nuestra hermana Juliana y nuestro hermano Javier y sean confortados y fortalecidos en esta verdad, Señor. Ellos y toda la familia puedan recibir esta bendición el día de hoy. Y nosotros también, como sus hermanos en la fe, queremos gozarnos en esto. Te pedimos también por María, Señor. Tú la conoces a ella desde su país, desde su infancia, Señor. Pedimos por su salud para que tú le concedas sanidad de este sangrado estomacal, Señor, que le ha afectado. Te rogamos que tu mano de amor y misericordia esté sobre ella y ella pueda conocerte, Señor, a ti, el único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo. Y que tu nombre sea glorificado en la vida de ella y la de toda su familia, para testimonio de la verdad, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí y a los que no pudieron estar con nosotros, bendíceles también, Señor. Si alguno está afectado de salud, tu mano de amor y de misericordia esté sobre ellos, Señor, y por amor a tu nombre, para testimonio de tu gloria y de tu poder, tú les sanes, Señor, y te glorifiques en ellos. Gracias por este ministerio y por cada uno de los hermanos. Aún los que nos ven en línea, también encomendamos sus vidas a ti, Señor. Te damos gracias, honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, quedamos despedidos con los hermanos de la alabanza. Gracias a todos. Dios los bendiga, hermanos, nuevamente. Vamos a ponernos de pie para que así sigamos adorando al único vivo y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que servimos a un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Amén. La única razón de mi adoración